buenas noches. Es un gusto, un honor estar aquí con ustedes. Quiero agradecer particularmente a aquellos que han estado en el plantón, en el Poder Judicial y que han venido rápidamente. Lamentar no haber alcanzado yo. Pero como ya se ha dicho, creo que debemos todos manifestar nuestro enérgico rechazo a esta sentencia de la Corte Suprema y cerrar la posibilidad de que se pretenda borrar nuestra memoria. De ninguna manera podemos permitir esto, y mucho menos aún permitir que se abran las puertas a la impunidad de Fujimori y de Montesinos. Pero creo que felizmente lo muestra la cantidad de gente que está hoy en el plantón y que seguramente va a seguir llegando. La sociedad está empezando a organizarse y a mostrar que no va a permitir que se siga pisoteando su dignidad, porque eso es lo que está en juego, creo yo, con esta terrible sentencia. Tampoco quiero dejar de mencionar, ya no mi indignación diré, pero mi resignación. Uno siempre conserva la esperanza, aunque sea en una pequeña chispita, pero respecto al nuevo gabinete, lamentablemente las pocas expectativas que todavía había han sido una vez más defraudadas, puesto que no ha habido cambios mayores, solamente ha sido retirado del gabinete el premier Valdés, el ministro del Interior Wilber Calle y lamentablemente el ministro de Agricultura. Todo lo demás se mantiene tal cual, y esta es una señal. Si bien es cierto, las caras, las personas no definen los destinos del país, es una señal de que tampoco va a haber un cambio en la línea política del gobierno, ¿no? Lamentablemente esa es mi lectura. Esperemos de todas maneras el mensaje del 28 de julio, a ver si se abren nuevas ventanas de esperanza, en todo caso de posibilidades de lucha. Pero esta noche la idea era participar en este importante espacio de reflexión, que quiero felicitar, porque se hacen cada vez más necesarios y urgentes espacios como estos, donde podamos compartir nuestras visiones y nuestras reflexiones sobre nuestra sociedad, nuestro país, preguntarnos un poco quiénes somos, qué queremos, a dónde vamos. Y esto sobre todo porque estamos en tiempos donde gran parte de nuestros sentidos comunes son impuestos de alguna manera por los grandes medios de comunicación, ¿no? Voceros del poder económico, voceros del discurso neoliberal que nos impone una visión de un modelo de desarrollo totalmente centralista, de espaldas a lo que llamamos el interior del país, donde la representación política se resume a proceso electoral, donde no se consulta ni se construye participativamente el desarrollo del país, sino que más bien tiende a imponerse, donde se extraen nuestros recursos naturales de manera indiscriminada y no planificada, donde se tiende a concentrar el poder y la propiedad. Y creo que frente a esta colonización permanente de nuestros sentidos comunes y de nuestro imaginario es importante dar la batalla en ese ámbito también y promover y visibilizar la construcción de otros sentidos comunes, de otros discursos, no solamente a partir del mundo académico o la esfera política, sino también desde nuestra propia cotidianidad, desde nuestras propias organizaciones, por muy pequeñas que sean. Porque la batalla por descolonizar esos sentidos comunes tiene que darse en todo momento y en todo espacio. Creo que pasa en gran parte por reconocer nuestra historia y reconocer la naturaleza pluricultural, diversa de nuestro país, que es algo que lamentablemente ha estado ausente durante siglos y las últimas décadas también. Porque creo yo particularmente que deberíamos entender que un pueblo sin identidad, sin memoria, es como un árbol sin raíces que no puede dar buenos frutos ni florecer. Y creo que deberíamos entender que nuestra diversidad cultural es nuestra principal riqueza, que está estrechamente ligada a nuestra diversidad natural, aunque lamentablemente muchos no quieran verla así, ¿no? Sino más bien vean en esta diversidad cultural una traba antes que un potencial. Y es que
que en el proceso de construcción de una democracia verdaderamente intercultural hay promotores como detractores, hay avances, retrocesos, encuentros, desencuentros, y tenemos muchas veces un discurso y una práctica que, aunque a veces cruzan sus caminos, por lo general están lejanas, divorciadas y a veces hasta se contradicen, ¿no? Todo el mundo se llena la boca hablando de interculturalidad, pero muy pocos saben realmente de qué se trata y muchos menos la practican en la vida cotidiana. Y yo quisiera aportar un poco estas reflexiones a partir justamente de la práctica, de cosas concretas y a partir de una experiencia reciente en nuestro país, que es el proceso de implementación del derecho a la consulta previa. Porque más allá de las contradicciones, dificultades, etc., creo que de alguna manera sí se está viviendo en el país un momento histórico en el que estamos mirando desde el institucional también hacia la construcción de una nación donde se respeten los derechos de los pueblos indígenas, donde se respeten sus visiones de desarrollo. Porque ya es hora de poner fin a un periodo largo, demasiado largo, de marginalización, de vulneración de sus derechos, de negación de sus proyectos de vida. Ahora, este proceso de construcción de una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas es un proceso largo, difícil, en el que hay tropiezos, y creo que es importante ir sacando las lecciones en el camino, ¿no? Y en este proceso se ha dado pues un paso importante con la aprobación y la promulgación de la ley de consulta previa, una deuda pendiente del Estado que otros gobiernos no quisieron asumir, que este gobierno en un momento inicial aprobó e impulsó. Y eso fue lo que sentimos cuando se aprobó la ley de consulta previa. Ustedes recordarán, fue la primera ley que el Congreso aprobó por unanimidad, aprobación de absolutamente todos los sectores políticos, y hubo un sentimiento de que se estaba empezando a generar un cambio irreversible en esta relación entre el Estado y los pueblos indígenas. Y sentimos esto porque era el resultado no solamente de un debate congresal, sino de una lucha persistente de organizaciones indígenas y no indígenas también a lo largo y ancho del país durante muchos años, una lucha que tuvo momentos muy duros, que tuvo víctimas y mártires que creo que no hay que olvidar, ¿no? En nuestra memoria creo que va a quedar grabado para siempre el baguazo, ¿no? Con las víctimas que contamos entre indígenas, población civil y policías. Por eso es que en su momento la aprobación de la ley de consulta previa fue saludada por las propias organizaciones indígenas, ONGs de derechos humanos, la Organización Internacional del Trabajo, etc. Pero también recordará que hubieron algunas reticencias, ¿no? Tergiversaciones, incluso gente que estaba abiertamente en contra, argumentando de que con esto de la consulta previa se iba a frenar el desarrollo del país, ¿no? Porque al consultar planes, proyectos, programas, se iba a entorpecer el desarrollo de los mismos y entorpecer la competitividad del país. Y seguramente vamos a seguir encontrando posiciones de esta naturaleza, presiones muy fuertes de importantes sectores del poder económico y mediático que se van a oponer a este proceso de implementación de derechos indígenas, a este proceso de democratización intercultural. Y por eso creo que es importante que estemos más al tanto de esta agenda y podamos articular esfuerzos con las organizaciones indígenas, porque no es solamente agenda indígena, es agenda del país y de aquellos que creemos que es importante seguir luchando por una democracia cada vez más participativa, más real, más intercultural. Es cierto que en ese momento también algunas organizaciones indígenas cuestionaron la ley de consulta porque señalaron que algunos de sus derechos se veían recortados respecto al convenio 169 de la OIT. Pero es importante recordar que el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado no nace con la ley de consulta. En realidad, este derecho está vigente en el Perú desde 1995, momento en que el Estado peruano ratifica el convenio 169 de la OIT. Es decir, el derecho a la consulta se constituye con este convenio en ese momento. Entonces, la ley de consulta no constituye el derecho, lo único que hace es recordarle al Estado peruano su deber de implementar
el derecho a la consulta previa. Es decir, si hubiera habido voluntad política por parte del Estado y buena fe, se hubiera implementado procesos de